Autoridades del Ministerio de Gobernación confirmaron que suman 6 las personas de las 100 más buscadas del país. Ellos son Brandon Elías Castillo López, alias Chalío, es señalado por el delito de asesinato. Fue capturado en la zona 13 capitalina. Carlos Gerardo Salazar Vázquez, señalado del delito de agresión sexual con agravación a la pena, fue capturado en la zona 6 de la capital. Vanessa Adalí Ruiz Juárez, señalada del delito de asesinato, fue capturada en la zona 18. Luis Beltrán García Arana, alias El Patrón, sindicado del delito de plagio o secuestro, fue capturado en San Miguel Petapa. Pedro Luis Pérez López, por el delito de agresión sexual con agravación a la pena en concurso real, capturado en San Marcos. Este viernes, en la zona 13 de la capital, fue capturado Baldor Ernesto Alfaro Trigueros, sindicado del delito de violación con circunstancias especiales de agravación de la pena. Se tiene un hecho positivo en este momento con la captura de Baldor Ernesto Alfaro Trigueros, quien es indicado del delito de violación con circunstancias especiales de agravación de la pena. Él fue ubicado, interceptado y capturado a inmediaciones de la colonia Santa Fe, en la zona 13 capitalina. En estos momentos, pues los agentes de investigación criminal redactarán el parte de consignación y los estarán llevando a la torre de tribunales. El vocero del Ministerio de Gobernación, Pablo Castillo, indicó que han recibido 27 llamadas al número 1561 para dar información que ha permitido la captura de estas 6 personas. Vaya, están cayendo las joyas, ¿verdad? Y no necesariamente joyas buenas. Solo para aclarar algunos puntos es importante, Sandy, saber lo siguiente. Este listado de los 100 más buscados, ya lo dijimos la otra noche, no son 100, son 94. Quiere decir que con la captura de estos 6 ya solo faltan 88 para poder poner tras las rejas. Ahora, lo que yo destaco es que esto empezó apenas el día martes y ya para hoy viernes se tienen 6 personas ubicadas con la colaboración ciudadana. A todas luces y tal y como lo estábamos analizando el pasado día martes, es una acción definitivamente positiva porque ayuda a poner, repito, a estas joyas acusados de asesinato, de homicidio, de femicidios, de narcotráfico y de violación tras las rejas como debe ser. Si usted tiene alguna duda, bueno, fuera del tema de la confidencialidad, no hay ningún problema de que es, ni posibilidad tampoco, de que esta gente pueda salir de la cárcel. Número 1, obviamente son los más buscados porque hay una orden de aprehensión girada en contra de ellos. Y número 2, los delitos que han cometido son tan graves que tampoco tienen derecho a medida sustitutiva. Julio, ¿cómo funciona el tema de la recompensa? Porque es pregunta. Una de las dudas, ¿no? Bueno, ¿cómo se identifica la autoridad que la persona puede tener acceso a la recompensa? ¿Cuál es el mecanismo? A ver, aquí tenemos que aclarar algunas cuestiones. Esto no es la primera vez que pasa en Guatemala, pero sí teníamos tiempo de no verlo. Es decir, cuando se dice que la denuncia a las autoridades del Ministerio de Gobernación, de la PNC, es anónima, no es del todo anónima. ¿Por qué? Porque obviamente sí tienes que dar algunos datos, el número de tu contacto definitivamente, el nombre de DPI para saber quién eres, porque tampoco es que un menor de edad lo va a hacer, ¿no? En este sentido. Entonces, lo único que se garantiza en esa confidencialidad es que esos datos van a ser manejados confidencialmente por el Ministerio de Gobernación para efectos de verificación, para efectos de ver si es cierto y se puede aprender, es decir, capturar a las personas como ha pasado, y definitivamente va a ser para efecto de pago. Ahora, con esto del pago, Sandy, no es que el Ministerio de Gobernación va a tener una caja ahí mágica y bueno, aquí está 10, 20, 30, 40, 50 mil quetzales, lléveselos y adiós. No, recordemos que este es dinero del Estado y el dinero del Estado, pues, así bien ya es seguro que el Ministerio de Gobernación tiene su partida presupuestaria autorizada con el techo presupuestario por parte de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, tendrá que darse de alguna manera. No creo, sinceramente, que vaya a ser en efectivo, sino que tiene que quedar un comprobante y ese comprobante muy probablemente pueda ser un cheque que se le otorgue a la persona. Ahora, la confidencialidad, repito, está y gira en torno al hecho de que el nombre de esa persona que llamó no va a ser utilizado, por ejemplo, como dato público en el juicio oral y público de estas personas. Así es como debe funcionar esto. Sí, porque cuando entonces tú dices, tiene que existir un comprobante, el miedo puede venir ahí en que, bueno, van a tener mis datos y después pueden investigar y después qué me va a pasar a mí, a mi familia. Son de los temores, ¿no? También. Siempre, sí, pero sí tiene que haber algo, porque lo que no puede hacerse, obviamente por cuestiones
de contabilidad, ¿no? Por cuestiones de auditoría interna y sobre todo por cuestiones de Contraloría General de Cuentas, es decir, bueno, voy a darle 50,000 quetzales en efectivo a esta persona X, porque no hay cómo justificar eso, ¿no? Claro. Al final de cuentas, recordemos que es dinero no del Ministerio de Gobernación, ellos no producen plata, el dinero lo producimos nosotros con nuestros impuestos. Es allí donde se necesita, para efectos de las auditorías fiscales, forenses y de todo tipo, el justificar que se le otorgó a Juan Pérez en tal fecha un cheque por 50,000 quetzales, si es en cheque o si es en efectivo, por el hecho de haber brindado información para la aprehensión de una persona bajo la forma de esta recompensa. Pero un dato que debe quedar únicamente ahí en Gobernación y que parece que está dando resultado. Es información al final sensible, ¿no? Que se tiene. ¿Vamos con datos, Julio? Sí, claro que sí, Sandy. Siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre es sensible. Los datos, ahí vamos a empezar con ellos. El listado, Sandy, presentado por Gobernación hace 3 días, donde se consignó a las 94 personas más buscadas por la justicia guatemalteca, ya está dando frutos y son frutos positivos. Hasta hoy se han capturado 6 personas, quiere decir que son 88 los que quedan de esta lista. Y esto por la información proporcionada de manera confidencial por los ciudadanos guatemaltecos, que encima de todo, quienes los hayan hecho, pues van a recibir literalmente su recompensa de 50,000 quetzales. Otra característica interesante al hacer el análisis de estos delincuentes es que siguen estando activos, fíjate, con total frescura en sus redes sociales. Esto es de loco, solo en Guatemala pasa. De hecho, algunas de las fotografías utilizadas por el propio Ministerio de Gobernación para dar a conocer el rostro de estas personas buscadas fueron extraídas literalmente de las mismas redes sociales de estos delincuentes. Entonces imagínate tú, de pronto tú en tu colonia, en donde tú vives, miren qué señor más simpático, tan amable, tan atento, atiende un taller, atiende una panadería, una tienda, y resulta que es uno de los más buscados. Aquí voy a decir algo que es una característica muy importante también. Vamos a lo criminológico, a lo criminalístico, a todo esto que tiene que ver con esas ciencias. Es decir, normalmente aquellos delincuentes así fuertes, aparte de ser psicópatas y sociópatas, esas características las hacen que se mimeticen dentro de la sociedad como personas trabajadoras, personas normales, personas agradables, personas que tú puedes sospechar que son cualquier cosa, menos un violador en serie, un asesino o algo así, porque eso es lo que les permite el acercarse literalmente a las personas, a las víctimas y mantenerse hasta donde pueden en el anonimato. Increíble, Julio, esta información, pero también me gustaría saber... Bueno, aquí es una estrategia también un poco arriesgada, ¿no? Porque así es. Así como se han dado ya casos acertados, también puede haber gente malintencionada, ¿no? Que pueda utilizar este mecanismo para hacer bromas, como pasa, por ejemplo, con los cuerpos de socorro, incluso con la policía. Sí, Sandy, recordemos que al final de cuentas es Guatemala, ¿verdad? Donde mucha gente toma las cosas bien en serio y otros se lo toman como que si fuera chiste y si fuera broma, y se puede prestar, definitivamente ese es un riesgo, prestarse esta situación para que se dé una falsa información. Por eso te decía, la información va a ser confidencial, que no va a ser presentada ante juicio oral y público y que la persona capturada no va a saber quién lo denunció, pero sí tiene que haber datos mínimos, nombre, lugar, teléfono, algunas otras cosas, lo sabrá mejor Gobernación, de la persona que está llamando para poder verificar esa situación y hasta para efecto de pago, como te digo, porque no se le puede pagar al ciudadano X, Y o Z, eso no es posible. Ahora, ¿puede haber algún tipo de fuga de información de esa mínima que se pueda proporcionar en Gobernación? Esperemos que no. Entonces ya será responsabilidad de las autoridades de la PNC, sobre todo, el salvaguardar absolutamente la información de los ciudadanos que están colaborando. Y qué bueno que ya en 3 días se han capturado 6 de estas personas. Así es. ¿Vamos ampliando la información, Julio? Con muchísimo gusto. Vamos a ver en pantalla entonces, por favor, esta información. Y es que, Sandy, si bien es cierto que ya existe experiencia en Guatemala de que en general se va a recibir información fidedigna con bastante confidencialidad, no absoluta, sí hay datos fundamentales que deben de proporcionarse. Otro aspecto importante a conocer es que el mecanismo de pago seguramente no será en efectivo, es que no se puede, ni tampoco será inmediato por los controles propios de la Contraloría General de Cuentas. Lo que sí es importante hacer ver, Sandy, que cualquier herramienta que pueda hacer trabajar de manera coordinada a la sociedad guatemalteca con el Estado, en beneficio de la sociedad, en beneficio de la seguridad,
hoy estamos viendo que es bien vista y que es bien recibida. Así que nuevamente creo que el Ministerio de Gobernación hoy sí fue bastante acertado definitivamente en implementar esta estrategia que ya empezó a dar frutos. Si usted sabe que en la página del Ministerio de Gobernación y que en la página del Diario Centroamérica puede ir a corroborar, puede ir a buscar quiénes son esas personas que están en el listado de los más buscados en Guatemala. Y si usted los conoce, ni lo dude. Es decir, fuera de la recompensa, ya como una situación ciudadana, ¿verdad? Como para sacar de circulación a estos delincuentes, llame y denuncie. Julio, tú mencionabas que en otros tiempos también se da este tipo de estrategias de ofrecer recompensa para capturar a personas que están siendo, pues, perseguidas por distintos delitos. Sí. Pero, ¿en qué momento entonces o por qué es que se establecen este tipo de estrategias? ¿Cuál es el objetivo? Si, por ejemplo, la población pensará, bueno, la policía y el Ministerio Público deben investigar las denuncias, sí, deben investigar los casos porque pues tienen orden de captura estas personas, ¿no? Pero ¿qué diferencia marca entonces de una investigación normal a lanzar entonces directamente este tipo de estrategias? Lo de la recompensa. Fíjate, Sandy, que al final de cuentas yo creo que, y por eso dentro de todo lo malo, digo, sí creo que es una buena estrategia del Ministerio de Gobernación. Creo que están aceptando que se necesita el apoyo de la misma sociedad guatemalteca. ¿Por qué? Porque estamos sobrepasados por el crimen organizado, rebasados completamente en las capacidades. Entonces, si a esta investigación, que es limitada porque hay un número limitado de agentes policiales dedicado a la investigación, un número limitado también de auxiliares y de agentes fiscales dedicados a la investigación, se le puede sumar bajo un incentivo, un aliciente, que es una recompensa, que por cierto lo de la recompensa no es nada nuevo, se ha hecho en Guatemala y en otros países es hasta una situación ya institucionalizada. De hecho, en realidades más importantes y más desarrolladas existen personas que de manera profesional se dedican de vivir de eso, es decir, de cazar recompensas en el sentido de que andan tras la búsqueda literal de esta gente más buscada y obtienen así su ganancia y se ganan la vida de esa manera. Aquí en Guatemala lo que estamos viendo es que es una estrategia hoy por hoy necesaria, simple y sencillamente porque una información bien dada, como en el programa Cuéntaselo a Valdemar, para tratar de evitar alguna extorsión, alguna muerte, importantísimo. Y una información bien dada, como en este programa de las recompensas del Ministerio de Gobernación, para aprender y sacar de circulación a alguien que es violador, asesino, femicida o lo que sea, excelente. Pero me queda una duda y esa duda, la respuesta la sabe usted mejor que nosotros dos. Cuando lleguen al sistema penitenciario, ¿qué garantía hay de que ahí van a estar controlados? ¡Ay, Dios! Con la debilidad que se tiene en el sistema, Julio, pero imagínate, si nos adentramos en ese punto. No sé si es mejor o peor, ¿verdad? Nos faltaría mucho tiempo para seguir analizando esta situación. Vemos entonces que se han tenido ya resultados positivos. Éxitos. Claro, con la captura entonces ya de estas personas, todavía queda pendiente, hay mucho que realizar, pero pues el trabajo continúa. Son pocos los días que se llevan desde que se lanzó esta estrategia y recuerde que en www.los100másbuscados.mingov.gov.gt, ahí ustedes pueden ver a las personas que están siendo localizadas y pues también proporcionar información si sabe de alguna de ellas. Así es, adelante. Bueno, vamos a la pausa, pero cuando regresemos hablaremos de la verificación que está haciendo las autoridades guatemaltecas, la Cancillería, con relación al trato de los connacionales migrados, migrantes que ya fueron capturados por las autoridades estadounidenses. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa entonces, regresamos con este análisis. Usted quédese con nosotros, ya volvemos. Excelente. Hey, ¿dónde está? Ah, sí, ya lo vi, aquí está. Óigame, una cosita, no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida.